Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Cristian Labarreda. Yo trabajo en eSource Capital. Estoy a cargo del área de GCP, la división de GCP, que es Google Cloud Platform, para Latinoamérica. Nosotros atendemos todo el área desde Estados Unidos hasta Argentina. Y bueno, en esta ocasión pues, nos gustaría compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido a lo largo de los últimos años con la modernización de Data Warehouse. Bueno, todos, pues creo que hemos estado familiarizados de una forma u otra con los Data Warehouse. Muchos tenemos infraestructura legacy de mucho tiempo, otros contamos pues, con algo más moderno, pero queremos mostrarle pues, la visión que tiene Google de este tipo de tecnologías y cómo deberíamos de poder aprovecharlas para salir adelante. Nosotros, bueno, les doy un pequeño resumen de quiénes somos. eSource Capital es un proveedor de soluciones en nube, es un Cloud Solution Provider. Trabajamos, como les explicaba, en más de 12 países, tenemos oficinas en más de 12 países en Latinoamérica. Contamos con más de 1 millón de usuarios finales usando nuestros servicios. Tenemos más de 5.000 instancias de cómputo migradas exitosamente a la nube y con más de 4.000 clientes en la red. Entonces, la idea es también poder compartir la experiencia de lo que ha representado estos 11 años trabajando con tecnología. Yo en lo particular, en mi vida anterior, yo trabajé por 10 años en Oracle. Mi formación ha sido mucho de base de datos relacionales, OLAP, Data Warehouse, todo ese tipo de tecnologías, y la idea es poder compartir y contrastar la experiencia que se tiene de una infraestructura tradicional hacia una estructura más flexible. ¿Y por qué es esto importante? Bueno, aquí les comparto eh, este pensamiento de Klaus Schwab. Él es el fundador del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial reúne todos los años en Davos una reunión de los líderes a nivel mundial para definir las agendas del futuro, hacia dónde vamos. Y una de las frases que me gusta de Klaus es esta. En el nuevo mundo, ya no es el pez grande el que se come al pez pequeño, sino que es el pez rápido el que se come al pez lento. Entonces, la clave para los negocios, yo creo que lo estamos viviendo todos hoy en esta emergencia que nos afecta del COVID-19, pues todos estamos viendo de que tenemos que responder rápidamente, ágilmente a esta situación y tenemos que tener una forma flexible de poder atender, cambiar modelos de negocio, atender de diferentes formas a nuestros clientes, pero seguir siendo productivos y trabajar. Entonces, esa flexibilidad va a ser la nueva norma en el mundo del siglo XXI. A partir de esta década de 2030, creo que vamos a ver cambios sinceramente exponenciales en estas áreas. Entonces, ¿cuál es el otro punto que nos lleva también en el estudio de la situación de mercado en Latinoamérica? Y este es un estudio que hizo el Harvard Business Review en 2017, donde nos muestra que menos del 1% de los datos no estructurados están siendo utilizados o analizados de alguna forma. Y menos del 50% de los datos estructurados están siendo usados para la toma de decisiones. Estos datos son impactantes porque, sobre todo la parte de datos estructurados, muchas veces nosotros pensamos que quizás el uso de estos datos estructurados, el data warehouse que tenemos en casa, pues muchas veces no se logra que impacten el negocio y que impacten la toma de decisiones porque tenemos muchos frenos que nos llevan a que esto no pueda ser masificado y no pueda ser utilizado en la toma de decisiones del día a día en las organizaciones. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el hecho de que digamos, no todo el mundo tiene acceso a la información o a la analítica del data warehouse,
por temas de licenciamiento de las herramientas. Quizás yo uso Tableau o uso Power BI para visualización de datos y muchas veces esas licencias son costosas y no se las puedo dar a todo el mundo. Y también el otro tema es de que si se las doy a todo el mundo, pues me impacta en el performance de mi base de datos. Entonces, ahí hay un tema donde no se ha logrado la democratización del análisis de la información. Entonces, vamos a ver que eso también, pues está cambiando y vamos a ver. Aquí vemos algunos datos de qué tan difícil es para cierto tipo de usuarios utilizar la información para resolver los retos del día a día. Entonces, hay diferentes tipos de usuarios, por ejemplo, desde un CFO, que es el director financiero de una organización, que necesita respuestas inmediatas para tomar decisiones. Imaginémonos en esta situación crítica que tenemos hoy, pues él necesita tener la información concreta en tiempo real lo que está pasando para poder virar el barco correctamente en la dirección que va. Las personas de ventas tienen que tener la información a la mano para poder ayudar a los clientes, conocer su perfil, conocer al cliente, qué nos ha comprado, qué quejas ha tenido, cuál es el comportamiento que presenta. Entonces, eso, tenerlo a la mano del equipo de ventas es muy importante. Entonces, el equipo de ventas necesita tener esa información de analytics. También la gente de mercadeo o un data scientist o el equipo de soporte para poder brindar una mejor atención o los analistas. Entonces, todas estas personas tienen retos diferentes que mostramos aquí de acceso a la información. Otra cosa importante es cómo han ido evolucionando la forma en que presentamos la información. O sea, por muchos años nosotros hemos estado presentando la información y tal vez el avance más importante en la capa de presentación y para mostrar información son los famosos dashboards, donde tenemos quizás gráficos de un reloj o gráficos de quizás barras o pies o donas o ese tipo de datos, pero son información estática que no nos cuenta historias. Esto que estamos mostrando acá en la pantalla es información de las remesas que se reciben en cada uno de los países de Latinoamérica en los últimos 30 años. Y lo que nos está mostrando es una historia de cómo es que va evolucionando. Aquí vemos al principio de los 90 cómo Guatemala está hasta en los últimos lugares de remesas y cómo empieza en ese momento, en el 2001, 2003, 2004, empieza a escalar esas posiciones, a sobrepasar incluso a países más grandes como Colombia o Perú o Brasil mismo en el número de remesas que recibe y posicionándose en el 2018 como un segundo lugar digamos, en la recepción de remesas. Pero eso lo podemos sin necesidad de que la persona que esté viendo el reporte pueda simplemente pueda ver esta gráfica que está en tiempo real mostrándose. Entonces, él sin necesidad de tener mayor información, él entiende lo que está sucediendo y entiende la dinámica. Entonces, estas nuevas herramientas de visualización son muy importantes para poder presentar y democratizar la información. Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta o me quiere interrumpir en algún momento, por favor, lo puede colocar las preguntas en el chat. Vamos a tener un espacio de preguntas al final, pero si alguien está interesado en profundizar en algún tema o quiere mencionar algo mientras estoy hablando, pues con mucho gusto, no hay ningún problema. Bueno, este es otro de los limitantes que tenemos con nuestros data warehouse tradicionales. ¿Y cuál es? Que la capacidad que tenemos de procesamiento, de almacenamiento, es limitada. Y eso nos lleva a que tratemos de definir horarios para los diferentes tipos de usuarios. Entonces, por ejemplo, tenemos que quizás voy a correr algunos procesos en batch en la madrugada, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, para cargar algunas vistas materializadas o cargar mis cubos para que ya tengan data precalculada. ¿Para qué? Para que cuando los ejecutivos entren a las 9 de la mañana o las 6 o las 7 de la mañana y vean sus dashboards, pues se refresquen rápidamente.
y después dejamos ese periodo de tiempo de 6 a 9 para que los ejecutivos estén jugando con sus dashboards y luego ya a las 9 le permitimos, por ejemplo, a los analistas que entren a hacer consultas. Y luego dejamos en la tarde, al final de la tarde, principios de la noche, a los data scientists a que corran sus modelos para hacer análisis predictivo y las cargas las dejamos para la noche y la madrugada. Entonces, digamos, y esto que nos lleva a segmentar que no todo el mundo va a poder acceder a la información al mismo tiempo y nos está afectando en el tema de la democratización de la data y la democratización de cómo podemos acceder a la información inmediatamente. La propuesta, entonces, ¿cuál es? Que podamos tener cargas de trabajo que sean concurrentes y que puedan trabajar en paralelo. No importa si un data scientist está corriendo una consulta o está haciendo correr un modelo, que eso no afecte a los analistas que están haciendo sus consultas ad hoc, ni que afecte tampoco a los ejecutivos que están refrescando sus dashboards, y que todo esto esté ocurriendo en tiempo real y que la nueva data que está cargándose esté cargándose en ese momento, que no nos esté afectando tampoco en la producción de toda esta información. Entonces, todos estos son los retos que tenemos. O sea, si se dan cuenta, son retos bastante exigentes y necesitamos enfrentarlos con unas herramientas más modernas y una agilidad mucho mayor de la que normalmente las herramientas del mercado nos ofrecen. Muy bien. Aquí vemos por qué decimos, y bueno, esto es algo que a mí la primera vez que lo analicé, pues me resultó impactante, y es el hecho de que el modelo OLAP con los cubos OLAP o ROLAP o MOLAP, que son los que durante las décadas de los 90, los 2000 y los 2010 estuvieron de moda y fueron los líderes en el manejo de información de Data Warehouse, pero realmente están obsoletos. Esa es la verdad. Eso me servía, ¿por qué? Porque era importante crear estos modelos de cubos de información. Bueno, era importante porque lo que decía anteriormente, mi base de datos no estaba en capacidad de poder hacer esos cálculos en tiempo real. Si yo me ponía a hacer una consulta que iba a unir la tabla de ventas con la tabla de tiendas, con la de productos, con la de clientes, y todas estas tienen millones de filas, y voy a hacer un join de todas estas, y voy a hacer filtros, voy a hacer grupos, y voy a hacer cálculos o operaciones agregadas para tener un total, un promedio, una desviación estándar o cualquier otro cálculo, pues lo que va a pasar es que me va a afectar el performance. Entonces, la idea que está detrás de estos modelos de ROLAP, de MOLAP y básicamente cualquier cubo de información OLAP era agilizar el tiempo de respuesta de las consultas. Y lo que nos proponían era agilizarlas precalculando la información. Eran las famosas vistas materializadas, que básicamente pues es tener precalculado las consultas que me van a hacer ya hechas para que cuando el analista las muestre, pues las muestre en tiempo real y rápidamente. Pero ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que no podemos tener suficientes vistas de cualquier tipo de mezcla de información que hagan los clientes. O sea, los analistas o los consultores de BI empiezan a jugar con la data y al jugar con la data, probablemente la información que van a solicitar no está precalculada. Y eso nos va a llevar otra vez a hacer una consulta lenta que me va a llevar de nuevo al círculo vicioso de que lleguen el DBA a construir una vista materializada o un nuevo modelo polar para ese tipo de consultas. Y eso es un ciclo que constantemente está en los data warehouse tradicionales. Eso no es algo escalable, eso no es algo flexible, eso no es algo que nos permita crecer, sino que simplemente estamos apagando un fuego. El otro problema son los famosos índices, todas estas tablas que necesitan estar interconectadas, sobre todo las tablas de hechos, los fact tables que tienen millones
o miles de millones de registros muchas veces, pues nos van a llevar a tener problemas de performance. Entonces ahí empiezan a crearse los diferentes tipos de índices bitmap, índices inversos, índices IoT, un montón de tipos de índices que han crecido a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para agilizar las consultas. Entonces, todo esto nos lleva a una gran cantidad de tiempo destinada por los DBAs a construir toda esta estructura con el ánimo de poder agilizar las consultas. Pero bueno, como decíamos, ¿eso que me lleva? Eso lo que me lleva es que del 100% del tiempo que los técnicos están administrando una infraestructura de data warehouse, y el tiempo que dedican al análisis y a obtener insights de la información es apenas esta parte de la gráfica que aparece acá, que es lo que está en azul, que es un 5 o un 10% del tiempo, cuando muy bien nos va en eso. Y el resto del tiempo nos la pasamos con labores como escalamiento, bueno, que me quedé sin discos en la SAN, o tengo que cambiar los discos de magnéticos a estado sólido o fibra canal. Tengo problemas con los servidores, tengo que poner un nuevo nodo en el clúster, tengo problemas de disponibilidad, tengo que tener alta disponibilidad y necesito un sitio alterno, necesito optimizar los queries, necesito optimizar el rendimiento, necesito crear nuevas vistas, necesito crear índices, y el 90% del tiempo se nos va en estas tareas que no agregan ningún valor a la organización. Entonces, ¿cuál debería de ser el enfoque que una organización moderna tenga de un data warehouse, un data lake? Es el modelo que propone Google, es que el 100% del tiempo se dedique al análisis y a la búsqueda de insights en la información. Entonces, el DBA ya no va a estar dedicado el 90% apagando fuegos y optimizando consultas, sino que va a estar buscando cómo analizar y cómo obtener más información de los datos. ¿Y cómo logramos esto? Pues por un modelo analítico serverless que no requiere tener una infraestructura tan pesada on-premise, ni tampoco en la. Veamos cómo funciona eso. Normalmente un data warehouse está estructurado de esta forma. Tenemos una infraestructura que normalmente está construido por un hardware. Tenemos servidores, tenemos RAM, tenemos CPUs, tenemos software, tenemos el software de la base de datos, tal vez de mis cubos SOLAP, o una tecnología para agilizar un database in memory, por ejemplo. También tenemos probablemente un setup de clúster. ¿Por qué? Porque necesito tener no solo un servidor, sino 2, 3, 4 trabajando en paralelo para agilizar la demanda. Entonces eso me implica hardware de setup de un clúster, software también para el clúster. En la parte de la protección de los datos necesito tener una política de recuperación de fallas, de protección de fallas, de disaster recovery, de monitoreo. En la parte de seguridad necesito acceso físico, control al data center, seguridad física, seguridad de los deployments, seguridad y monitoreo del acceso a la data. Y luego tengo toda la parte de administración de la base de datos, que estamos hablando del tuning, del capacity planning, del index management, de particionamiento de tablas, porque se me quedaron muy grandes, manejo de metadata, optimización de código para las consultas, y todo esto es en lo que se me va el 90% del tiempo. Vemos acá que en un data warehouse ordinario, on-premise, normalmente la mayor parte de estas actividades resulta que el responsable es el equipo técnico de la empresa, el DBA o alguien de su equipo. Y el problema que nos estamos enfrentando es que estamos llevando las viejas prácticas del mismo modelo a la nube. De nada me sirve que ya no tenga yo mi base de datos Oracle on-premise y me llevo mi base de datos Oracle a la nube y creo un clúster y tengo voy a tener un problema. Quizás me puedo quitar
Algunos, por ejemplo, el manejo del hardware, el manejo del software, actualizaciones, parches y demás. Y tal vez la parte de seguridad física, pues me la quito porque el proveedor de Data Warehouse me lo proporciona, y la parte de protección de los datos y retention, pero el resto voy a tener siguiendo haciéndolo yo. Entonces, la idea es usar un Data Warehouse como servicio, donde yo no tengo servidores, donde yo no tengo una infraestructura que administrar, donde yo no tengo índices que me preocuparme, yo no tengo que preocuparme de toda esa optimización de tanta consulta, sino que me enfoco únicamente en la parte de acceso a la información, consultas e insights. Bueno, esto ¿cómo lo podemos entender? ¿Cómo digamos, cuáles son los beneficios que vamos a tener con esto? Bueno, primero, en un Data Warehouse tradicional, perdón, en un Data Warehouse moderno, como el que estamos proponiendo, pues primero tenemos que automatizar la ingestión de los datos. ¿Cómo es que voy a cargar los datos hacia mi Data Lake? Porque ahora yo no voy a pensar únicamente en un Data Warehouse como tal, sino pensar en un Data Lake, un espacio donde yo voy a guardar no solamente data estructurada, sino también data no estructurada, pero todo en en el mismo repositorio. Eso es ya un Data Warehouse moderno. ¿Por qué? Porque ya una vez colocado todo el mismo nivel, yo después puedo meterle inteligencia artificial y modelos de Machine Learning para analizar la información que tengo, tanto estructurada como no estructurada. Entonces, la ingestión de los datos la tenemos que automatizar. Aquí tenemos varios tipos de fuentes de datos. Puede ser que la data venga en tiempo real, en streaming, y para eso tenemos un servicio de colas, se llama PubSub, que nos sirve para capturar la información de diferentes sistemas y irla colocando como se recibe tal cual en mi data lake. En ese momento todavía no hay ninguna transformación, no hay ningún ETL, no hay ninguna data cleansing, no hay nada. Simplemente se recibe la información cruda como está y la guardo en mi data lake. Ya una vez que tengo la información en el Data Lake, una cosa importante es definir primero es el tema de la consistencia inmediata. La consistencia inmediata es una característica de los Data Lake que me permite, a pesar de que el Data Lake en sí es un sistema distribuido, o sea, no está todo en un solo servidor, se comporta como que si fuera un sistema centralizado, porque yo voy a tener un nivel de consistencia inmediata. Quiere decir que la data llega y está consistente y puedo empezar a usar inmediatamente. No hay que esperar a que se repliquen a los diferentes nodos, no hay que esperar a que se sincronice, no hay que esperar nada. Es inmediata la consistencia. Otra gran ventaja es que yo puedo administrar el ciclo de vida de la data. Yo puedo decir, por ejemplo, esta data la voy a estar usando inmediatamente, entonces la voy a tener en un espacio de almacenamiento que es de acceso inmediato y que tiene un costo pues, un poquito más alto. Y hay otra data que tal vez no la voy a estar consultando de forma tan regular y la voy a tener en un almacenamiento de acceso lento. Pero cuando hablamos de acceso lento en la nube, no estamos hablando de acceso offline como que fuera una cinta que yo tengo guardada en un archivo y que alguien tiene que ir a sacar la cinta, montar la cinta y restaurar la información. No, esta es una información que está en línea, está online, lo único que es de un acceso más lento. Y en la nube el acceso lento se refiere a segundos. Probablemente voy a tardarme 30, 40 segundos en poder acceder a la data, pero esos 30, 40 segundos compensan considerablemente por el ahorro que voy a tener. Entonces voy a poder manejar un ciclo de vida donde voy a estar moviendo la data de un lado a otro sin preocuparme de costos. Puedo optimizar los costos. Y luego, ya que tengo mi data, ya almacenada en mi data lake, el siguiente paso consiste en limpiar los datos. Y para eso, Google ofrece los servicios, los llama Data Flow, que me permite definir un flujo de datos donde vamos a tener la información totalmente, digamos, definir los flujos, perdón, vamos a definir un flujo de datos para poder distribuir
digamos, las diferentes etapas en la limpieza de los datos. Y una herramienta muy interesante que se llama Data Prep. Esta herramienta Data Prep es una adquisición que hizo hace un par de años Google de una empresa líder en el mercado de data cleansing que se llama Trifacta. De hecho, todavía cuando uno ve la documentación de Data Prep, dice Data Prep by Trifacta. Trifacta todavía existe en el mercado, es un líder en el cuadrante Gartner de Data Cleansing y utiliza métodos de Data Wrangler para la limpieza y la optimización de los datos. Entonces ahí puedo, con el Data Flow y el Data Prep, limpiar los datos. Si yo también quisiera hacer algún tipo de análisis de modelos, de modelos predictivos, pues ahí ya utilizo DataProp, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero esos dos son los. Luego vemos la parte de democratizar el acceso a la información. Eso es muy importante. Nosotros tenemos una herramienta que es gratuita para todos los usuarios que necesiten, no tiene ningún costo, que se llama Data Studio. Este Data Studio es una herramienta de visualización de datos muy parecida a Power BI. Es totalmente web. Uno entra y puede crear sus reportes, sus dashboards, las animaciones que acabamos de ver y todo ese tipo de cosas sin ningún costo para los usuarios. O sea, los usuarios van a poder empezar a utilizar toda esa información. Luego tenemos la parte de esto me va a servir para construir mis modelos de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ya una vez que tengo la data limpia y la tengo en mi base de datos, yo ya puedo usar mis modelos de BigQuery para traer mis modelos de Machine Learning. Y por último, pues todo esto lo puedo tener en tiempo real. Quiere decir que no necesito tener algún tipo de procesamiento previo para tener la información inmediatamente. Aquí también los datos, puedo tener tanto datos estructurados como no estructurados. Los análisis ad hoc, puedo usar el SQL estándar, no requiero de índices ni optimización de consultas. Las consultas de datos que están en caché no tienen costo. Por ejemplo, si yo hago la misma consulta una y otra vez y esa está en caché, no tiene ningún costo. Puedo trabajar con terabytes de información en segundos. Esa es la otra gran ventaja. Y puedo utilizar ya modelos de Machine Learning para predecir comportamientos, hacer análisis predictivo. Entonces, veamos la arquitectura, cómo funciona. Pues la gran ventaja es que el modelo de BigQuery, que es el Data Warehouse de Google, es que es un modelo donde está desacoplado el almacenamiento del procesamiento. Entonces, el almacenamiento lo tenemos de este lado. Aquí tenemos los discos, son discos de estado sólido, pequeños, y yo tengo toda esta información distribuida. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy haciendo una ingesta de 1 tera de información, ese tera de información yo no lo voy a guardar secuencialmente en un disco, porque si lo guardo secuencialmente me pasa lo que le pasa a la mayoría de data warehouse, donde yo voy a tener solamente un full table scan que me va a consumir mucho tiempo. Aquí voy a dividir ese tera de información en 1000 pedacitos, de 1 giga cada uno, y lo voy a tener en estos almacenamientos de acceso rápido. Y el procesamiento lo tengo aparte. Los procesadores están acá, los servidores. Igual yo voy a tener 1000 servidores que van a acceder cada uno a estos almacenamientos de forma paralela. Entonces, por ejemplo, yo hago una consulta que necesito hacer un full table scan de 1 tera de información. Lo que hago es que cada procesador de estos asocia su giga de información, lo accesa, lo lee, lo procesa en query y me da la respuesta. Y hacemos un MapReduce para mostrarme la información. Entonces, así es como se logra que podamos tener respuestas de teras o petas de información en segundos, porque crece la demanda de almacenamiento y crece la demanda de procesadores. Esto solo se puede lograr por esto, porque hay una red entre el almacenamiento y el procesador de petabits de información. Esto es realmente lo que hace esto posible. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, las ventajas es que es seguro, las informaciones se encuentran encriptadas tanto en descanso como en tránsito, es colaborativo, yo los modelos que hago de los datasets los puedo compartir con cualquier otro usuario, tanto interno como externo, es escalable, yo puedo tener escalabilidad horizontal realmente a petabytes de información sin que tenga que hacer ningún cambio, agregar servidores, agregar nodos.
Es totalmente serverless, no necesito optimizar nada ni administrar ningún servidor y es muy, muy económico. Por ejemplo, los queries en caché son gratis, el procesamiento del primer tera de información es gratuito. Puedo hacer run dry queries, que quiere decir que yo puedo previamente a correr una consulta, hacerlo en seco y que me va a decir cuánto me va a costar esa consulta. Entonces, eso es. Y la herramienta de visualización es gratuita. Entonces, eso es realmente lo que me permite hacer los datos. Ya me avisaron que solo me quedan un par de minutos, así que voy a adelantarme un poco. Aquí vemos la parte de seguridad, eso es muy importante, los data centers de Google. Vemos algunos puntos acá, como el soporte de Kerberos, Cloud Identity, VPNs para el acceso a los datos. La data se encuentra encriptada tanto en tránsito como en reposo. Google es un líder en el manejo de Data Warehouse, aquí lo vemos en el cuadrante de Gartner, en el último reporte que se sacó. Y vemos aquí pues la diferencia, un estudio que esto lo pueden consultar en este link que aparece aquí en el informe. El BigQuery Serverless es entre 56 y 83 veces más barato que usar AWS Redshift, por ejemplo. Entonces aquí vemos un Hadoop on-premise, y aquí vemos un Redshift en Amazon, y aquí vemos el costo de BigQuery. Realmente es un ahorro impresionante. Y ahora que hablamos un poquito de Hadoop y de Redshift, pues me gustaría hacer alguna observación. Bueno, antes de pasar a eso, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es cómo voy a subir esa tera de información. Bueno, ahora ya los enlaces de 100 megabits ya no son nada del otro mundo. Entonces, por ejemplo, si yo necesito subir un tera de información, esto me va a consumir apenas 30 horas. 10 teras lo puedo subir en 12 días usando un enlace de 100 megas. Entonces, vemos que ya los enlaces se han economizado tanto que siempre me hacen posible poder mover la información. Claro, siempre está esta parte que está aquí en rojo, que si yo tengo 10 petas, un peta de información, para esto usamos appliance, que son servidores que se pueden atachar al data center para mover multi-petas o multi-teras de información hacia la nube. Eso se va en un avión y se engancha en los data centers de Google para ahorrarnos costos. Hablando de modernizar el Data Warehouse, tal vez alguno de ustedes dice, bueno, yo tengo ya bastante modernizado porque yo uso HDFS, yo uso Spark, yo uso Pig, yo uso HBase, yo uso Hadoop, todo el ecosistema de Hadoop y uso Flume y uso todo esto. Entonces yo estoy en lo último de la tecnología. Eso es lo que nos dicen algunos clientes. Entonces cuando nos podemos analizar esto, nos damos cuenta que el ecosistema de Hadoop se basa en white papers que hizo Google en el 2002, 2004, sacó el white paper sobre HDFS, que es la base para hablar sobre Hadoop HDFS. O Hadoop MapReduce es un white paper del 2004. El Redshift está basado en Bigtable, que es del 2006, un white paper de 2006. Apache Drill, Apache Impala está basado en Dreamer, en la Apache Base, HBase también está sacado en white paper del 2008. En general, todo este ecosistema tiene más de 10 años de historia, de que Google ya no usa eso. Eso lo sacó como white papers para crear un ecosistema de open source. Buenísimo, pero ya Google no usa eso. Google ya usa Colossus a partir del 2012 y el ecosistema, digamos, la infraestructura que les mostré en una diapositiva anterior. Entonces, eso me quiere decir que si realmente yo quiero estar en state of the art de la tecnología, tenemos que estar hablando ya de los nuevos modelos. Y realmente no hay en el mundo ninguna otra empresa que se especialice en el procesamiento, análisis, insight y inteligencia artificial de grandes volúmenes de información. La única empresa, la líder en esa área es Google. Y lo que está haciendo Google ahora es compartiendo la salsa secreta que tiene de análisis de información, compartiéndola con los clientes para que puedan hacer uso de las mismas tecnologías. Entonces, resumiendo, aquí tenemos para la carga de la data, tenemos PubSub, o podemos usar Batch, o podemos usar el Cloud Transfer Service, que es lo que les hablaba de la appliance que se puede migrar de on-premise hacia la nube.
Para el almacenamiento usamos Cloud Storage, que el Cloud Storage es tanto para data estructurada como no estructurada, y esto nos va, y ahí podemos definir el ciclo de vida de la información. Hay otros tipos de almacenamiento, pero el que nos interesa ahorita para modernizar nuestro data warehouse es este. Para la limpieza de datos y el análisis de los datos vamos a usar Dataflow, Dataproc y Dataprep. Y para la visualización, aquí usamos Data Studio, usamos Data Lab, usamos un nuevo producto que acaba de comprar Google, que es Looker, que es una herramienta muy, muy interesante de visualización de datos que está ya disponible para los clientes de GCP. Looker es con la tecnología que mostré al principio de poder contar historias con los datos. Esa es la tecnología en lo que se especializa Looker en la presentación de datos. Muy bien, vamos a dar espacio ahora a la parte de preguntas. Me gustaría saber si hay algún asistente que quiera hacer alguna consulta sobre el tema de las nuevas tecnologías. Muchas gracias, Cristian. Te comento, no tengo ahorita preguntas, tal vez un segundo y entre alguna. Si no, pues damos por terminada la sesión. Estoy presentando en pantalla tu contacto para cualquier duda adicional y cualquier información que cualquiera de nuestros asistentes pueda verificar con tu persona y con tu empresa. Claro que sí, estamos a la orden. Y muchas gracias. Tengo preguntas. Gracias. Bien, muchas gracias a todos por su asistencia este día. Los esperamos mañana en las otras presentaciones. Agradecemos su tiempo y estamos en contacto en nuestros canales de siempre. Muchas gracias y feliz tarde.